Recapitulo un poquito para aquellos que a lo mejor no han tenido el hilo de toda la enseñanza. Tuvimos el tema número 1 en donde pudimos hablar del corazón compasivo de Nehemías. El tema número 2 pudimos hablar cómo la oración fue clave en cada uno de los pasos que pudo dar Nehemías. Y el domingo pasado estuvimos compartiendo el tema venid y edifiquemos, en donde Nehemías inspiró, Nehemías animó a los hermanos ahí en el pueblo que ellos pudiesen nuevamente edificar. El día de hoy, el tema del día de hoy es una consecuencia del tema anterior, porque el tema anterior vemos a Nehemías diciéndole al pueblo de Judá, venid y edifiquemos. Pero el tema 4, el tema que tenemos el día de hoy, no está en la hoja, no, el tema no está en la hoja. No lo tenemos en la hojita en esta mañana, así que le invito a que tengan sus Biblias abiertas ahí en Nehemías capítulo 4. Hoy el mensaje no la tenemos en la hoja. Nehemías capítulo 4, el tema para el día de hoy, hermanos, y luego que yo se lo digo, quisiera que todo lo podamos repetir juntos. Se titula Los que se oponen a la obra de Dios. Este es el tema número 4. Vamos a repetirlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Los que se oponen a la obra de Dios. Este es el tema 4. Los que se oponen a la obra de Dios. Vamos a ver Nehemías capítulo 4, versículo Nehemías 4:1. ¿Lo ubican? Muy bien, vamos a leer, o presten ustedes atención, yo voy a estar leyendo. Miren lo que dice Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y ahí está. Nehemías 4:1, como estuvimos hablando el domingo pasado, finalmente Nehemías llegó a Jerusalén. Nehemías primero hizo un análisis de toda la situación del muro, de toda la situación de la ciudad. Luego Nehemías inspiró a los residentes que estaban allí de que no podían seguir viviendo en las ruinas, de que tenían que hacer algo distinto, y a partir de ese momento Nehemías desató un avivamiento. Se desató un avivamiento tremendo en todo el pueblo. Todo el mundo empezó a construir. Más adelante, cuando si hacen un poquito más de lectura del libro de Nehemías, van a ver algo importante, y era que cada quien construía la parte del muro que estaba delante de su casa. Era interesante porque cada quien construía la parte del muro que estaba enfrente de su casa. Es decir, era algo hasta para su propio beneficio. Es decir, el construir el muro no era algo para el beneficio de Nehemías, ni para que dijeran, oh, qué grande es Nehemías, qué maravilloso Nehemías. No, era inclusive un beneficio para ellos mismos. Y ahí vemos que cada quien, o la mayoría, tomó también esa estrategia de construir la parte del muro que estaba prácticamente delante de sus casas. Pero empezó el pueblo a construir. El pueblo estaba animado. Y literalmente se había desatado un avivamiento en Judá con esto de vamos a reconstruir. ¿Y qué es lo que normalmente pasa cuando el pueblo de Dios intenta hacer algo? Llega la oposición. ¿Qué es lo que normalmente pasa cuando un hijo de Dios, cuando alguien dice, ahora yo sí quiero hacer la voluntad de Dios, ahora yo sí quiero vivir para Cristo? No lo dude, automáticamente nosotros o ustedes toman esa decisión, lo primero que se va a aparecer son los que se oponen a la obra de Dios. Siempre van a aparecer los que se oponen a la obra de Dios. Y ahí vemos que mientras se estaba construyendo Nehemías construyendo, el pueblo construyendo, habían unas personas que no eran del pueblo judío, no pertenecían al pueblo judío. Encontramos a Sanballat, encontramos también a un Tobías, que lo vamos a ver también de manera recurrente en esta historia, y ellos llegaron y vieron que Jerusalén, que el pueblo judío estaba construyendo nuevamente, estaban intentando reconstruir, estaban intentando salir de las ruinas. Y ellos se opusieron. Ellos dijeron, no
No, y mira lo que dice el versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice el texto? ¿Qué hizo Sanbalat? Se enojó y se enfureció. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hermanos, Sanbalat y Tobías representan los que siempre se oponen al avance de la obra de Dios. Estos son los Sanbalat, y aunque ustedes no lo crean, en este tiempo usted y yo también tenemos enfrente a muchos Sanbalat. La obra de Dios en este tiempo tiene un montón de Sanbalat que se oponen a la obra de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Pero muchas veces este Sanbalat o ese Tobías, estos opositores no necesariamente están afuera de los linderos de Jerusalén, están adentro de los linderos. Sanbalat y Tobías estaban allí, pero ellos no querían que nada avanzara. Ellos estaban allí, pero ellos no querían que nada prosperara en la ciudad. Querían que la gente siguiera viviendo en ruinas. Sanbalat y Tobías representan al mismo Satanás. Sanbalat y Tobías representan estos opositores que muchas veces estos opositores pueden estar adentro de la iglesia o pueden venir desde afuera. En todo caso, su trabajo, el trabajo de los opositores a la obra de Dios, hermanos, y vamos a profundizar un poquito más en esto en este momento. En todo caso, su trabajo es la de desanimar y amedrentar al pueblo de Dios para que no avance en la obra del Señor. Ese es el objetivo de los que se oponen a la obra. El objetivo de los que se oponen a la obra es desanimar. El objetivo de los que se oponen a la obra es amenazar, es amedrentar. ¿Amedrentar con qué fin? Para que la obra de Dios no continúe. Y de eso hemos visto mucho a través de la historia de la iglesia. Hemos visto, por lo menos en Hechos capítulo 4, pudimos ver cómo Pedro y Juan fueron llamados por el concilio cuando ellos empezaron a predicar a Cristo. ¿Y qué nos dicen los textos? Que ellos los intimaron, que ellos los amenazaron a que no siguieran predicando, ¿qué cosa? En el nombre de Jesús. No sigan predicando a Cristo. Y aunque ustedes no lo crean, en este tiempo los Sanbalat, cuando hablamos de los Sanbalat y hablamos de los Tobías que se oponen a la obra, no necesariamente tenemos que pensar en religiones alternas al cristianismo. No necesariamente tenemos que pensar que los que se oponen son los budistas, que los que se oponen son los musulmanes, que los que se oponen son no sé, los testigos de Jehová. No. Aunque ustedes no lo crean, los que se oponen muchas veces son gente que se dicen cristianas. Son denominaciones que se dicen cristianas. Son grupos que se dicen cristianos. ¿Pero a qué se oponen ellos? Ellos se oponen a que Cristo sea predicado. No tienen problema. Ellos no tienen problema que la gente se reúna. Satanás, siendo el artífice detrás de estos personajes, siendo el artífice que también estaba detrás de Sanbalat y de Tobías, ellos no tienen problema que la gente se reúna. Lo que ellos no quieren es que la gente crezca espiritualmente. Si la gente se va a reunir para hacer show, bienvenido sea. Si la iglesia se va a reunir para endiosar al pastor, bienvenido sea. Si la iglesia se va a reunir para que los hermanos escuchen, tú eres el hombre de la ciudad, yo te veo bendecido, yo te veo prosperado y en victoria, tu mejor vida está ahora, no tienen problema Satanás con este tipo de iglesias o con este tipo de mensajes. Pero en las iglesias en donde solo la gloria es para Cristo, Satanás se levanta. En las iglesias en donde cantamos, como lo hicimos hace unos minutos, cantamos solamente a la persona de Cristo, Satanás se levanta. Los opositores se levantan cuando ven que la obra de Dios, no cuando la obra del pastor, no cuando la obra de la denominación, no cuando la obra del pseudoapóstol ni del pseudoprofeta quieren avanzar, no. Los opositores se levantan cuando ven que la obra de Dios quiere avanzar. Porque lo que les preocupa es que la obra es de Dios. Amén. Lo que les preocupa es que la obra es
de Dios. Y si la obra es de Dios, ¿para quién va a ser la gloria? Para Dios. Y es lo que les preocupa. Y vamos a ver entonces, hermanos, rápidamente la manera, ¿verdad? Cómo actúan los opositores a la obra. ¿Cómo actúan los opositores a la obra? Es importante que en esta mañana podamos aprender a identificar desde las Escrituras cómo actúan los opositores a la obra, porque los opositores a la obra de Dios en este tiempo y en todos los tiempos no han venido necesariamente con una mandarria, no han venido de manera muy grosera a tratar de impedir la obra de Dios. No, vienen de manera muy sutil. Vienen de manera muy sutil. Vienen como si vinieran con los mejores consejos para ti. Vienen a sembrar la duda. Vienen a minimizar lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la manera. Así que vamos a estudiar rápidamente. Creo que tengo 3 puntos por acá. 3 maneras o 3 puntos. ¿Cómo actúan los opositores a la obra? Número 1. Minimizan la capacidad de los siervos de Dios. Amén. Minimizan. ¿Qué es lo primero que hacen? Minimizan la capacidad de los siervos de Dios. Vamos a ver Nehemías capítulo 4 versículo 2. Miren lo que dijo Sanbalat. Síganme ahí en la lectura. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, Sanbalat, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Miren cómo habla. Miren cómo está hablando en Sanbalat. Sanbalat se reunió con su gente y dijo: ¿Qué están haciendo esos judíos? ¿Qué están haciendo? Pero no digo judíos solamente, que dijo débiles judíos. ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí. En mi Biblia aparece así. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Minimizan la obra de los siervos de Dios. Y en este tiempo, aunque ustedes no lo crean, pasa lo mismo. Lo mismo cuando tú quieres hacer avanzar la obra de Dios, los que cuestionan, los que se oponen a la obra de Dios, lo primero que dicen: bueno, pero ustedes no tienen dinero para hacer una iglesia. Ustedes no tienen recursos para hacer una iglesia. O ustedes no tienen esto para avanzar. Y el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, hermanos, a través del trabajo que ha hecho el enemigo, porque 2 Corintios 4:4 dice que el trabajo de Satanás es impedir que a la persona le resplandezca la luz del evangelio. Y para que la luz del evangelio no le resplandezca a las personas, pues Satanás tiene que crear una iglesia paralela. Satanás tiene que crear una forma de iglesia paralela, para que los hermanos o las personas nunca entiendan que esta es la manera de adorar al Señor. Esta es la iglesia correcta del Señor. Yo compartí una enseñanza en la semana y yo decía en esa enseñanza: la verdadera iglesia de Cristo no pertenece a ninguna denominación. La verdadera iglesia de Cristo no es bautista, no es metodista, no es calvinista, no es adventista séptimo día, no es pentecostal, no. La verdadera iglesia de Cristo es aquella que es 100% cristocéntrica, 100% bíblica y 100% apostólica, que está sujeta a la palabra de que nos dejaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Y todo el que esté en una iglesia 100% cristocéntrica, 100% bíblica y 100% apostólica, no pseudoapostólica, no pseudoapostólica de los de hoy, 100% apostólica, que entiende las epístolas son para la iglesia, pues es una iglesia. Amén. Es una iglesia, que tenga local grande, que no tenga local grande, que tenga tremendo equipo, que tengan una batería de 28 bombos. Eso es irrelevante. Hermano, eso es irrelevante. Pero miren el trabajo que ha hecho el enemigo en este tiempo en la mente de muchos. Muchos piensan que si no están en un auditorio, no están en una iglesia. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Estar en una iglesia es estar en un lugar en donde Cristo está siendo glorificado.
en donde lo que se hable en el nombre de Jesús, lo que se cante en el nombre de Jesús, lo que se lea la palabra de Dios y se obedezca la palabra de Dios. Eso es una iglesia. No son las sillas que hacen una iglesia. No es un local. Dicho sea de paso, este local es muy bonito en el que estamos también. Está muy bonito el local, pero no es un local tampoco que hace iglesia. Tampoco es el dinero que hace una iglesia. No es la cantidad de dinero, de recursos que tenga una denominación que lo convierte en iglesia. Pero por ahí están los Sanbalat. Por ahí están los que se oponen a la obra. Por ahí están los que dicen, estos débiles judíos, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? No va a ser posible, porque son débiles. Así actúan los opositores a la obra. Minimizan la capacidad de los siervos de Dios. Minimizan la obra. Y ellos dicen, como Pablo tuvo que luchar con eso durante todo su ministerio. Las mismas iglesias que fundaba el apóstol Pablo. Una de ellas particularmente en Corintios, porque luego Pablo habla de eso en su epístola. La misma iglesia que el apóstol Pablo fundó en Corintios en 18 meses de labor misionera, luego estaba cuestionando si realmente Pablo era un siervo de Dios. ¿Y por qué la iglesia, esa misma iglesia que Pablo había fundado, estaba cuestionando su apostolado? Porque entraron los Sanbalat. Amén. Porque entraron los Sanbalat. Entraron los Tobías. Y a lo mejor empezaron a decir a los hermanos en Corintios, mira, un apóstol no tiene el perfil de Pablo. No. Los apóstoles andan en Rolls Royce. Los apóstoles andan en tremenda camioneta. ¿Cómo es eso que un apóstol va a estar caminando? Pues no, los apóstoles andan en caballo de pura sangre. Y así empezaron a engañar los hermanos. Me va a decir ahora que no es lo mismo el día de hoy. ¿No es lo mismo el día de hoy? No, los pastores no andan en colectivo, los pastores andan en camioneta, muchachos. Los pastores tienen tremenda casota, los pastores cobran tremendo sueldote. Y te crean esa figura. Sí, está claro. No, porque Dios lo tiene que bendecir a él primero para luego bendecirlos a ustedes. Y te sacan un montón de mentiras. Y ahí están los hermanos regalando plata, ni siquiera la obra del Señor. A ese personaje pensando que ese es un pastor. Pero eso tampoco es un pastor, ¿ok? Un pastor es un siervo de Dios que el Señor ha llamado para hacer la obra de Dios. Con limitaciones, con circunstancias, con adversidades, pero profundamente comprometido con la obra del Señor. El apóstol Pablo, siendo el más grande apóstol, el apóstol a los gentiles, nadie trabajó más que Pablo. Ningún pastor trabajó más que Pablo. Pablo decía, las manos me han servido, yo no ando pidiéndole plata a nadie, no ando mendigando plata de nadie, yo trabajo y hago la obra de Dios. Pero los Sanbalat y los Tobías van a tratar de distorsionar nuestro entendimiento de los siervos de Dios. Entonces pensamos que un pastor tiene que tener una camionetota. Pensamos que una iglesia tiene que ser un lugar espectacular en donde hay una pantalla de 120 pulgadas. Todo eso es una mentira, hermanos, de este tiempo. Eso no significa que es una iglesia. La iglesia que lo tiene, pues gloria a Dios por ellos. Pero la estructura no define una iglesia. Lo que define una iglesia es la presencia del Espíritu Santo en ella. Es la presencia del Espíritu Santo en ella. En segundo lugar, ¿cómo actúan los opositores a la obra? En segundo lugar, no solamente que minimizan la capacidad, fíjense qué interesante, minimizan la capacidad de los siervos de Dios. En segundo lugar, escuchen esto, desprecian el trabajo que hacen los siervos de Dios. Primero, ¿qué hacen ellos? Repitan conmigo, minimizan. Segundo, minimizan la capacidad del siervo de Dios. En segundo lugar, repitan conmigo, desprecian el trabajo que hacen los siervos de Dios. Trabajo que hacen los siervos de Dios, desprecian. Miren lo que dice Nehemías 4:3, síganme allí. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, escuchen esto, hermanos, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará.
Mira qué interesante, ¿no? Como ellos desprecian. Ellos dicen, no, eso que están construyendo ellos, apenas pasa una zorra, se va a caer todo. Todo se va a caer. Y ahora esto también nos tiene que llevar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan le dijeron al concilio, nosotros no vamos a dejar de hablar de Jesucristo. Los golpearon, los amenazaron. No vamos a dejar de testificar a Cristo. Sea con muchos o sea con pocos, no vamos a dejar de decirle a la gente que Jesucristo es la única oferta de salvación. Es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces se levantó un fariseo muy sabio, Gamaliel, y Gamaliel dijo, mira, llamó aparte a los del concilio y le dijo, miren, tengan cuidado y miren, dejen estos hombres tranquilos. Si la obra de Dios permanecerá y si la obra no es de Dios, pues sencillamente la obra pues no seguirá. El trabajo que estaban haciendo los apóstoles puntualmente. Y ellos dijeron, bueno, está bien, vamos a probar. Hasta el sol de hoy la obra permanece. Amén. Hasta el sol de hoy la obra apostólica permanece. Porque hasta el sol de hoy, por cualquier rincón del mundo que usted pase, usted va a escuchar, alguien sabe que Jesucristo existe. Alguien escuchó hablar de Jesucristo. Y este trabajo no lo hizo David Durelia, ni los que antecedieron a David Durelia. No, este trabajo lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo y tantos otros, fueron los que hicieron este trabajo. Pero siempre van a estar los que desprecian el trabajo que hacen los siervos de Dios. Siempre van a estar los que también desprecian la obra que el Señor está haciendo en la vida de los creyentes. Y aquí, hermanos, esta parte es importante para ustedes. Estoy hablando de una manera genérica de la obra de Dios, de la iglesia y todo, pero si nos vamos a las individualidades, también cada uno de ustedes tiene su Tobías. Cada uno de ustedes también tiene su Sanbalat. Cuando usted está dispuesto a seguir al Señor, cuando usted está dispuesto a empezar a hacer la voluntad de Dios, va a venir la misma familia. La misma familia va a venir a decir, pero que sí, estoy en una iglesia y sí, de verdad que ahora estoy determinado a caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué va a estar tú caminando en la obra de Dios? Te dicen. Borracho fuiste y borracho vas a morir, como dicen en Venezuela. Y ahí empiezan a minimizar la obra que Dios puede hacer en una vida. Empiezan a despreciar lo que el Espíritu Santo puede hacer en una vida. Y hemos escuchado palabras que salen de la boca de supuestamente personas que son cristianas. Y dicen, no, bueno, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo estoy consciente que Dios no puede cambiar. No, entonces estás perdiendo el tiempo. Todo aquel que cree o piensa que Dios no puede cambiar una vida, no tiene sentido que esté en una iglesia. Sencillamente le conviene más ir al mundo. No tiene sentido. Si nosotros no hemos creído en el poder del Evangelio, si nosotros no creemos que el Evangelio tiene poder, Pablo lo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si nosotros no creemos que el Evangelio tiene poder para cambiar una vida, de balde estamos predicando el Evangelio. De balde estamos en una iglesia. No tiene sentido. Tenemos que creer, claro que el Evangelio puede cambiar a alguien. ¿Cómo que no? ¿Cómo que el Evangelio no puede hacer que un hombre pase de las tinieblas a la luz admirable? Claro que sí. Claro que el Evangelio puede poner a un hombre a vivir en santidad. Hoy, el tema de santidad hoy. No se puede hablar de santidad porque hablar de santidad pareciera que estás predicando ciencia ficción. Y te dicen, no, pastor, pero es que nadie puede vivir en santidad. Hermano, está yendo contra las Escrituras. Sí se puede vivir en santidad. Sí se puede andar en santidad. Tenemos que aprender bíblicamente cómo hacerlo. Claro que sí, porque santidad no es que estás metido, por tomar un ejemplo, no es que estás metido en un hotel con una mujer que no sea tu esposa y ahí quieres resistir. No, ahí no va a poder resistir nada. Santidad es nunca llegar a ese hotel. Amén. ¿Se entiende el ejemplo? Eso es santidad. Santidad no es pelear con el pecado. No, santidad es huir del pecado. Es vivir lo más lejos posible del pecado.
Eso es la vida de santidad, pero no se entiende hoy. ¿Por qué? Porque están los que desprecian la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Están los que dicen, aunque está yendo a la iglesia, sí, él toca la batería, sí, él es músico, no, él es pastor, pero ten cuidado, porque se miente mucho. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Qué estamos haciendo entonces? Sí, él está ahí, está yendo a la iglesia, forma parte del grupo, hace esto, inclusive él es pastor, pero ten cuidado, porque ese con la plata es peligroso. ¿Qué estamos haciendo entonces? Sí, ve que a veces cuando tú analizas todo esto, y no estoy exagerando, esto son cosas que pasan alrededor en este mundo cristiano, ahí te percatas cómo el enemigo ha sido exitoso, despreciando la obra de Dios. Pero muchos hermanos o muchas personas adentro de la iglesia se han comido esa mentira de Sanbalat, se han comido esa mentira de Tobías, y nosotros mismos a veces no terminamos de entender el poder que hay en el evangelio y cuestionamos el evangelio. Y no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra que quiere hacer en nuestras vidas. La obra de transformación, hermanos. Hay una obra que el Espíritu Santo puede hacer y quiere hacer en la vida de cada persona, y es la obra de matarte al pecado, morir al pecado. Todo el que se somete a la palabra de Dios puede morir al pecado. Así es sencillo, puede morir al pecado. ¿Significa eso que no va a ser más tentado? Claro que vas a ser tentado. Todo el tiempo seremos tentados. Pero ya el pecado no tiene parte en mí. El pecado no tiene lugar en mí. O sea, nosotros podemos vivir en la voluntad de Dios, porque ya el pecado no es mi amigo. No es mi amigo. Pero los que desprecian la obra de Dios siempre te van a hacer sentir, no lo vas a lograr. No te mates mucho, Estevi. No te mates mucho, Juan Carlos. No lo vas a lograr. No existe eso de hombre fiel. No existe eso de hombre con principios. No existe nada. Todos los hombres somos unos bandidos por naturaleza. Mentira. Mentira. Y ahí nosotros tenemos que decirle sí. En Cristo Jesús sí existen hombres fieles. Amén. En Cristo Jesús sí existen hombres fieles. Hombres como Jacob, aprovechando que hoy estamos en el Día del Padre, ¿verdad? Buen ejemplo. Hombres como Jacob sí existen. Y pueden existir si se someten a la palabra de Dios. En tercer lugar, los que se oponen a la obra, como estamos aprendiendo acá, vimos que en primer lugar, los que se oponen a la obra minimizan la capacidad de los siervos de Dios, pero en segundo lugar desprecian el trabajo que hacen los siervos de Dios, y en tercer lugar, hermanos, muy interesante esto, buscan desautorizar a los siervos de Dios para que no avance en la obra. Amén. En tercer lugar, buscan desautorizar a los siervos de Dios para que no avance en la obra. Vamos a ver Nehemías 4, 7 al 8. Vamos a ver qué nos dice. Nehemías 4, 7 al 8. Les leo rápidamente. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahí está. Qué interesante. Y esto es precisamente la manera perfecta que trabaja el diablo. Cuando el diablo ve que minimizando lo que Dios quiere hacer en tu vida no tiene éxito, cuando el diablo ve que despreciando lo que ha hecho Dios en tu vida no tiene éxito, lo tercero que hace Satanás es atacarte directamente. Y bien lo dice Pedro, primera de Pedro capítulo 5. Satanás, ¿qué dice Pedro? Anda por ahí como el león rugiente, buscando ¿qué? A quien devorar. Eso es lo que va a hacer. Cuando Satanás ve que tú estás resuelto a servir al Señor, que nada te va a sacar de los caminos del Señor, ¿qué va a hacer Satanás entonces? Van a venir los ataques. Van a venir los ataques de familia, van a venir los ataques de amigos, van a venir los ataques de hermanos, van a venir los ataques por todas partes, con una sola intención: que te desanimes, que tú digas no vale la pena ser cristiano,
Que tú digas, pero yo no entiendo, pero yo estaba en Venezuela con un montón de problemas, luego me fui de Venezuela, ahora estoy en este país y todavía tengo un montón de problemas. Te desanimas. Nos desanimamos en torno a la fe. Y es por eso que en este tiempo tenemos un montón de venezolanos, hablo particularmente por los venezolanos, que en Venezuela eran fervorosos cristianos. Hoy no tienen tiempo ni para darle una hora de oración al Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a socavar nuestra fe. El enemigo empieza a socavar nuestra fe y nos dice, mira, olvídate, servir al Señor no da plata. Servir al Señor no te va a pagar el alquiler. Servir al Señor no va a hacer esto, no va a hacer aquello. Y muchos cristianos empiezan a caer en esa mentira del diablo. Y nos decimos, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la fe en Dios? ¿Dónde está la esperanza que debemos tener en Dios? Que Dios va a suplir. Lo que nosotros no podamos suplir, Dios lo va a suplir. Y me encanta siempre un ejemplo cuando Elías estaba escapando de Jezabel. Estaba escapando Elías de Jezabel. La Biblia dice que Elías se quedó allí. Había un torrente ahí botando agua. Venían venían cuervos y le traían comida al profeta. Pero la Biblia dice que llegó un día, el manantial se secó. Los cuervos no aparecieron más, no sabemos por qué. Automáticamente se acabó esa provisión que Dios le estaba dando ahí a Elías. No fue que Elías dijo, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? Me quedé solo. Automáticamente se secó el arroyo. Dios le dijo a Elías, vete a la casa de una viuda que ya tengo por ahí. Ese es Dios. Si una puerta se cierra, no dudemos que Dios va a abrir otra. Amén. Yo siempre lo he creído así, hermanos, no tengo duda. Si una puerta se cierra es porque Dios va a abrir otra. Pero lo que sí es seguro, Dios jamás, y esto lo puede anotar y sáquele un cuadro y lo pegue en su casa, Dios jamás va a abandonar a un justo. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Dios jamás. Y empeño mi vida, empeño todo lo que usted quiera, porque la palabra de Dios me da para hacerlo y lo dice tal cual. Dios jamás va a desamparar a un justo, hermanos. Así que tengamos confianza, porque los ataques van a venir, como le digo. Van a desautorizar todo lo espiritual que a lo mejor Dios está haciendo en tu vida. Van a venir y decirte, no, pero es que tú estás retrasado porque fíjate, nosotros nos fuimos por aquí, dijimos esto y tú estás todavía que esperando la voluntad de Dios. Mira el primo por allá, cómo le fue bien. Mira la prima por allá, cómo le va bien. Y ustedes están ahí perdiendo el tiempo. Hemos escuchado eso mucho como familia a través de los años. Y hemos escuchado eso mucho como familia también a través de los años. Y a veces a uno le toca decir, no hermano, pero es que nosotros no estamos bajo los mismos propósitos que los demás. Cada quien está en un propósito. Dios obra con cada quien de una manera distinta, con una manera según su propósito, valga la redundancia. Pero lo importante de cada cristiano, lo importante para cada cristiano, no es lo que él va a hacer, no es lo que él va a lograr. Lo importante para cada cristiano es no salirse de los propósitos de Dios. Eso es lo importante. Les tomo un ejemplo bíblico. ¿Acaso el propósito de Dios para Jonás fue el mismo que para Juan el Bautista? No. Jonás se rebeló, no quiso ir a predicar. Dios ahí lo apretó un poquito, lo tiraron al mar, pasó un pez muy grande, se lo tragó. 3 días, Jonás se arrepintió y ese mismo pez lo escupió en Nínive. Fue, predicó. Y ya luego tuvo una etapa ahí de amargura y eso, pero bien. Juan el Bautista hizo lo mismo y le cortaron la cabeza. Qué interesante, ¿no? Juan el Bautista también predicó. Hizo lo mismo de alguna manera que hizo Jonás, pero a él lo mataron. ¿Qué significa eso? Que habían propósitos diferentes. Si sabemos que Dios tiene propósitos diferentes para cada uno de nosotros, hermanos, entonces tenemos que volver al tema número 2 y hacer de la oración clave en cada paso que nosotros podamos dar. No se trata de no dar pasos.
No se trata de no avanzar, ni siquiera no se trata de no cambiar de rumbos. No es pecado cambiar de rumbo en las cosas que nosotros podamos hacer. Lo importante es que tú sepas que cada paso que tú estás dando va respaldado por la voluntad de Dios. Va respaldado en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, no es poca cosa los que se oponen. No podemos minimizar a los que se oponen en este tiempo a la obra de Dios, pero tampoco podemos minimizar los que se oponen a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es muy importante que bíblicamente, hermanos, aprendamos a identificar, como decía el apóstol Pablo, por ahí andan muchos contumaces, por ahí andan muchos que engañan, por ahí andan muchos que pervierten el entendimiento de las personas y los va alejando de Cristo. Los va alejando de Cristo. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la vara que a mí me va a permitir identificar a los opositores a la obra de Dios? Todo aquel, escuchen bien, todo aquel que no te esté acercando a Cristo es un opositor a la obra de Dios. Amén. Repitan conmigo, todo aquel que no me acerque a la voluntad de Cristo es un opositor a la obra de Dios. Tal cual. A la hora de escoger una pareja, a la hora de escoger un trabajo, a la hora de escoger una carrera, a la hora de escoger un país, a la hora de escoger cualquier cosa. Ese es el perfil. Esto me va... No, pero es que cuando me dijeron que cuando llegue este trabajo, ya el jefe me dijo que me olvide de iglesia, me olvide de Dios. ¿Qué harías? ¿Qué haremos? No, pero es que esta chica me gusta, va a ser mi novia, pero no, mira, ella con Dios no quiere saber nada, pero bueno, es que me encanta tanto, está tan linda. ¿Qué vas a hacer? Todo aquello que no te acerque a Cristo es un opositor a la obra de Dios. Todo aquello que no te acerque a Cristo. Todo aquello que intenta jalarte de Cristo es un opositor a la obra de Dios. Quiero finalizar leyendo Romanos capítulo 8 y así cerramos esta penúltima enseñanza de esta serie acerca de el tiempo de levantarnos y reconstruir, hermanos. Pero mientras estamos en este proceso de reconstruir nuestras vidas, tenemos que estar conscientes que hay opositores. Tendremos que vencer los opositores para lograr alcanzar, para llegar a la vida de santidad que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Tendremos que vencer a los opositores. Y muchas veces hablé mucho de Satanás, hablé mucho de falsos que tenemos en este tiempo, pero finalmente también hay un opositor mayor y es nuestra propia carne. Es nuestro propio yo, es nuestro propio ego, y esa también la tenemos que crucificar. Esa también la tenemos que sacar, tenemos que dominarla, no tenemos que escucharla, tenemos que ponerla en sujeción. Romanos capítulo 8, el versículo 36, el versículo 37 en adelante, una proclama del apóstol Pablo. Pablo va a decir que definitivamente a él nada lo va a separar de Cristo. Y yo creo que esto debe ser nuestra intención para hacerle frente a los opositores. No vamos a orar esta mañana, Señor, que no vengan los Zambalat. Van a venir, van a estar siempre allí. Señor, que no quiero más Tobías. Olvídese, no oren en ese sentido, pues siempre van a estar allí. La idea es, Señor, ayúdame a superar a los Zambalat. Ayúdame a superar a los Tobías. Y muchas veces Zambalat y Tobías es la propia carne, es el mundo, es Satanás. Pero entiendan, hermanos, el perfil. Todo lo que me aleje de Cristo es un opositor a la obra de Dios. Amén. Leemos Romanos 8:37. Si lo quieren leer conmigo, buenísimo. Y si no, pues sigan allí. Presten atención. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escuchen, 38.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿No podemos adherir nosotros a este texto? Porque esto es de Pablo. Esta fue la resolución de Pablo. Y al leerlo, lo que nosotros podemos hacer es decir, yo me adhiero a este texto. Yo también quiero, me comprometo de esta manera como se comprometió Pablo. Nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Podemos asumir en esta mañana, hermanos, un compromiso así? ¿Podemos esta mañana tomar una determinación así? Porque es la única manera de vencer a los opositores. Es la única manera. Yo soy cristiano y he de vivir como cristiano y he de morir como cristiano. Y lo que resistimos lo vamos a resistir porque somos cristianos. Yo me acuerdo que en mis primeros años de convertido venían los amigos de siempre, los borrachos de siempre, con los que tomaba. David, tómate una. No, ya yo no tomo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. No, es que tengo un dolor de cabeza. No tomo porque ahora soy cristiano. David, vamos a hacer esto. No, soy cristiano. Y así es. Les invito a estar puestos en pie. Si en esta mañana decidimos, hermanos, tomar esta determinación que también tomó el apóstol Pablo, pero que también lo tomó Nehemías. Nada nos va a separar. Nada va a detener la obra. Nada va a detener la obra. La obra de Dios tiene que seguir en nuestras vidas. La obra de Dios tiene que consumarse en nuestras vidas. Y el único que realmente puede ser de estorbo para que esa obra no siga en nuestras vidas es si nosotros le damos pie al enemigo, si nosotros le damos pie al mundo, si nosotros le damos pie a la carne. Es la única manera que la obra de Dios realmente no se haga en nuestra vida. Pero esta mañana, hermano, yo le invito para orar y finalizar, que usted pueda tomar esa determinación. Es una determinación personal. Yo no puedo tomarla por Fabiana. Fabiana no la puede tomar por mí. Yo no la puedo tomar por Jonathan. Jonathan no la puede tomar por mí. Y cada uno de manera individual tiene que tomar esa determinación. Nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No me importa la cultura de Argentina, aunque me gusta este país en donde estamos, muy lindo. No me importa tampoco la cultura de los americanos, aunque me han dicho que es muy lindo Estados Unidos, nunca he ido. No me importa tampoco la cultura de los rusos. No sé si me gusta Rusia, no quisiera ir tampoco. Pero lo importante es que el cristiano no está por cultura. Nuestra cultura, nuestra identidad es cristiana. Nuestra cultura es cristiana. Somos cristianos y hemos de vivir como tales. Amén.